Vamos a comenzar en el capítulo 19, pero vamos a recordar un poquito donde quedamos hace un par de semanas. Y en versículo 22, Mateo capítulo 19, versículo 22, para recordar un poco el contexto, vamos a comenzar esta mañana. Dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, en realidad vamos a estudiar un poco acerca de los obreros de la viña. Pero esta parábola se basa en la pregunta que el apóstol Pedro hace. Él hace una pregunta y dice en versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo: aquí nosotros lo hemos dejado todo, ¿ya? Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Tendremos algo nosotros? Nosotros que lo hemos dejado todo, nosotros que dejamos nuestras casas, dejamos nuestras familias para enfocarnos en seguirte y en hacer tu voluntad, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor establece un principio. Primero hay una recompensa. Hay una recompensa para todos aquellos que le han seguido y en especial para ellos. Ellos van a sentarse sobre 12 tronos y van a juzgar a toda la nación de Israel. Y luego dice en versículo 29, dice: y cualquiera, o sea, no solamente ellos, sino cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿hay recompensa? Hay recompensa para todo aquel que sigue y sirve a Jesucristo. Pero en esta parte nosotros establecimos de que era necesario tener una buena motivación para el ministerio, ¿cierto? Hablamos de que era necesario tener una buena actitud hacia los niños. Y es importante, los niños son fundamentales y hablamos sobre ese tema. Y también vimos que es importante tener una relación correcta o adecuada con nuestro Señor Jesucristo. Y eso se basa en la pregunta que el joven rico hace respecto a los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos voy a guardar? ¿Cierto? Y la respuesta es, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuáles mandamientos se deben guardar? Todos los mandamientos, ¿cierto? Pero desgraciadamente nosotros, tanto en aquel tiempo, el joven rico es un ejemplo, porque él escogía cuáles mandamientos guardar y cuáles no. Porque él dijo: yo, mira, todo lo que tú me digas lo he guardado. Dice en versículo 18, ¿cuáles?
Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y entonces, dice, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, aquí 5 mandamientos podía guardar, pero 5 mandamientos que no podía obedecer, porque él tenía su amor en las posesiones materiales. Y nosotros podemos usar el ejemplo de este joven para ilustrar lo que pasa el día de hoy. Hoy día muchos cristianos y cristianos de esta iglesia también escogen qué mandamientos guardar. Los mandamientos que no le resultan en un desafío, que no le resultan en un cambio real, sino que guardan solamente aquellos mandamientos que les resultan cómodos. Y eso es un problema, porque usted no tiene una buena relación, una relación correcta con el Señor Jesucristo. Si vamos a seguir a Jesús, vamos a seguirlo con todo el corazón y vamos a poner por obra todo aquello que el Señor nos enseña. Uno puede decir, ¿sabe? No he entendido respecto a este mandamiento, no lo entiendo, perfecto, pero en el momento que tú entiendes, que tú tomas conciencia respecto a lo que la palabra de Dios dice, tú debes cambiar hábitos, conductas, forma de pensar, lo que sea, para guardar la palabra del Señor. Entonces, debemos tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo y no estar escogiendo qué cosas obedecer y qué cosas no. Entonces, este joven no pudo resistir la demanda de anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Eso fue demasiado para él. ¿Ya? Y hay algunos que también piensan que lo que hacen es demasiado. No, ya es suficiente, yo estoy asistiendo una vez cada semana a la iglesia y con eso basta, no hay que ser tan fanático. Pero ¿sabes qué? Eso no, tú estás en la misma condición de ese joven rico. Tú no estás en una buena relación con el Señor. No estoy hablando de la salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero estoy hablando de que a pesar de que eres un familiar de Cristo, que eres hermano de Cristo, no tienes una buena relación con Él. Y tenemos que desarrollar también una buena actitud hacia el ministerio, una motivación correcta hacia el ministerio. Y aquí la pregunta nos hace pensar qué vamos a recibir nosotros si estamos sirviendo al Señor, si estamos obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué espera recibir usted? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cierto? ¿Tiene una expectativa? ¿Hay expectativa? ¿Usted viene de corazón diciendo no me interesa nada? ¿Sí? Bueno. Pero dice, el Señor dice, cualquiera que haya dejado. Y aquí vimos en versículo 29 que no era, en realidad esto es una exageración retórica que el Señor hace, ¿cierto? Él está usando un argumento, una forma de expresión que los orientales tienen, de exagerar un poco las cosas, pero lo que Él quiere decir de que vamos a colocar las cosas del Señor en primer lugar. No significa de que no vamos a tener ni esposa, ni familia, ni hijos, porque todo eso el Señor lo ordena. El Señor nos manda tener una buena relación con la esposa, una buena relación con los hijos, una buena relación con el trabajo, con todo. Pero significa de que ninguna de esas cosas se va a convertir en un estorbo en nuestra relación con el Señor Jesús, con el ministerio, con lo que tenemos que hacer. Entonces, hay recompensa, hay que establecer esto, hay recompensa para todos, pero necesitamos una buena actitud. Y eso lo vamos a ver ahora. Versículo 30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, dijo el Señor. O sea, los que están en primer lugar van a quedar al último, y los que están en último lugar van a quedar en primer lugar.
¿ya? Y ahora el Señor relata una parábola y dice, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué está diciendo esto? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros, los envió, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ya? Interesante la historia, ¿cierto?, que el Señor relata aquí. Y esta historia no está basada en una situación imaginaria, sino en algo que continuamente o comúnmente sucedía en la cosecha de la viña. La uva madura en esa región hacia fines de septiembre. Ellos están en otra posición geográfica, ¿cierto? Los días del verano, del invierno son distintos a los nuestros, y la uva madura a fines de septiembre y casi enseguida llegan las lluvias. O sea, la uva madura prácticamente y está tan atento porque viene la lluvia del otoño y si no se recoge la uva se echa a perder. Se puede perder toda la cosecha. Entonces, cualquier trabajador es bienvenido porque están trabajando contra el tiempo, ¿cierto? Hay que recoger pronto la uva porque viene la lluvia, apúrese. Hay alguien, agregar cualquiera que esté por ahí desocupado, ¿por qué no estás ayudando? ¿Por qué no estás tomando un canasto y echando uva para recogerla antes que llegue la lluvia? Entonces, eso es lo que ocurría normalmente en el tiempo que el Señor Jesucristo está presente y está relatando estas cosas. Entonces, no es una invención, es algo que ocurre. Y el Señor tomó esta historia para ilustrar cómo el Señor va a recompensar a todos sus servidores. El pago normal era un denario o una dracma. Y era un pago muy ajustado, podríamos decir, de que es un pago muy, muy estrecho. ¿Ya? O sea, una persona que ganaba eso era prácticamente lo que necesitaba para vivir el día. Y así que no era una fortuna, ¿cierto? Era un trabajo realmente difícil y el pago no era tan grande. Y
aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, hay hombres, bueno, versículo 20, o sea, capítulo 20, versículo 1, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí el Señor ilustra esta historia en el transcurso de un día judío. El día judío comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se oscurece. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay alumbrado público. Estamos viviendo en un tiempo donde no hay luz artificial más que las lámparas. Así que el Señor dijo, es imposible trabajar de noche. No se puede trabajar de noche. Entonces, el día es el plazo que tienen los trabajadores para recoger toda la cosecha. Y los hombres desocupados que aparecen ahí en las plazas, en el mercado realmente, ellos no son gente mala, sino gente que se ha reunido en un lugar específico esperando que alguien los contrate. La gente llegaba con sus herramientas, con todas las cosas que ellos necesitaban para hacer cualquier trabajo y esperaban que alguien les ofreciera un trabajo. Entonces, también se menciona a personas que han estado todo el día, o sea, han estado desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿cierto? Que es la hora 1/10, falta una hora para que termine el día, y esas personas han estado todo el día esperando que alguien los contrate, y se quedan. El día está terminando y todavía se quedan porque obviamente están desesperados, porque si no reciben ganancia, no tienen cómo alimentar a su familia. ¿Se entiende? Entonces, es importante. ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación así de trabajo, cierto? Estamos desesperados por un trabajo, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Entonces, vamos a esperar hasta la última oportunidad. Y esta era la clase más baja de los trabajadores. Porque si uno hace un breve así estudio de la época, incluso los esclavos y los siervos tenían un mejor pasar, porque ellos tenían como la vida asegurada. Eran esclavos, obviamente, eran siervos, eran personas que dependían de una familia rica, pero tenían mejor pasar que estos otros trabajadores, que eran trabajadores libres y que dependían de que si ganaban, tenían para sostener su familia, pero si no había nada, probablemente iban a morir de hambre. Entonces, había aquí una ventaja, ¿cierto?, para los que eran esclavos o que eran siervos. Esta parábola es una advertencia para los discípulos que han venido a trabajar muy temprano en sus vidas. O sea, ellos comenzaron, el Señor ilustra a través de esta parábola el servicio en la obra cristiana. Y aquí ellos comenzaron desde el primer minuto del día, desde la hora 1, ¿cierto? Y en la obra del Señor hay días que van a llegar otros trabajadores posteriormente y que van a entrar en esa labor, ¿cierto? Y van a estar ayudando, colaborando, y no van a trabajar tanto como los que comenzaron. Entonces, uno podría decir, bueno, yo estoy aquí desde un principio, yo tengo cierta autoridad, ¿cierto? Porque yo he estado desde un principio del día, he sufrido toda la carga del día. Eso es lo que ellos le reclaman al padre de familia. Decir, en versículo 11 y 12 dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, ¿había una injusticia en eso?
¿Hay injusticia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La respuesta del padre de familia dice que no hay injusticia. Porque Él es dueño de dar lo que quiera a quien quiera. Está dando lo suyo. Él no tiene una obligación, ¿cierto? Es más, en el principio, Él tiene un contrato con estas personas. Él convino, dice, convino en un denario por el día, ¿cierto? Hay un trato, hay un pacto ahí. Y la persona dice, sí, un denario, yo estoy dispuesto a trabajar todo el día. Ahora, cuando ve que al otro le están dando lo mismo, ahí se molesta. ¿Ya? Se molesta porque no es justo. Pero no es justo ¿para quién? ¿Ya? ¿Para quién no es justo? Pero el Señor le dice, ¿acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? O sea, si yo quiero darle a ese lo mismo que te dé a ti, ¿cuál es el problema? Estoy dando lo mío, ¿ya? Lo que me pertenece. Entonces, hermanos, nosotros mismos podemos ver que en esta iglesia hay personas que han trabajado desde hace años, ¿cierto? Hay algunos que llevamos no sé cuántos años acá, casi 30 años, quizás más. Hay algunos que llevan más de 30 años, 40. No vamos a mencionar edades, ¿cierto? Que el problema ahí, ¿cierto? Todos son jovencitos. Pero ¿eso nos da a nosotros algún tipo de diferencia con los que vienen llegando recién? A los ojos de Dios, no. El problema es que a veces dentro de las iglesias, las personas que llevan más tiempo sienten que tienen más derechos, incluso sienten como un derecho de propiedad respecto a la iglesia. Esta es nuestra iglesia. Y aquí hacemos lo que nosotros queremos, no lo que ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, aquí es importante ver la historia del Señor, de que para todos el pago es el mismo. Sin importar si tú llevas 30, 40 años, o si tú vienes llegando hace 2 años o vienes llegando hace 3 días. Porque va a haber recompensa. La recompensa es para todos igual. Pero quiero decir una cosa, los que llevamos mucho tiempo en el Señor, también hemos visto grandes bendiciones en nuestras vidas. Grandes bendiciones. O sea, yo no puedo decir de que seguir al Señor me ha sido tan terrible, tan difícil. Todo lo contrario, el Señor me ha bendecido de una manera increíble. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de mi familia, estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de mis nietos, estoy hablando de personas, estoy hablando de salud, estoy hablando de respuestas de parte de Dios cuando estamos en situaciones difíciles. Nosotros podemos orar a Dios, podemos pedir a Dios y Dios nos responde porque Él es misericordioso, no porque yo lo merezca o porque usted lo merezca, porque Él es bueno. Entonces, el seguir y servir a Dios no nos representa una carga, todo lo contrario, nos representa un beneficio. Nosotros somos bendecidos por seguir a Dios, por servirle. Y si le hemos servido por 30, por 40 años, hemos recibido un montón de bendiciones. Y tenemos esa diferencia con los que vienen llegando recién y dicen, qué bonito, a mí no me cuesta nada esto. Perfecto, no te cuesta nada, no hay problema. Pero tú no has vivido lo que nosotros hemos vivido. Hemos soportado el calor del día, pero estamos contentos de servir al Señor. Y en esto es importante, hermanos, desarrollar una buena actitud hacia el ministerio. Porque nosotros no debemos estar sirviendo a Dios por los beneficios, por el pago, sino porque le amamos. Porque queremos honrarlo, queremos servirle, queremos dar a conocer su nombre. De repente llega alguien y dice, estoy tan feliz porque di testimonio, le hablé a una persona, está enferma ahí en una cama y yo le di testimonio a esa persona.
¿Y sabes que hay recompensa por eso? Hay recompensa por eso. Porque tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Pero también nosotros tenemos aquí en la historia que hay trabajadores que no están haciendo nada, ¿cierto? Hay personas que están todo el día desocupados y no están aprovechando sus talentos, sus dones, sus capacidades, y se conforman con estar esperando que alguien los llame, sin entender que desde un principio todos nosotros hemos sido llamados. Todos nosotros hemos sido llamados para servir. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Eres como el joven rico que se conforma solamente con guardar algunos de los mandamientos del Señor? ¿O eres una persona que está viendo su vida como una oportunidad para servir a nuestro Dios, para honrarlo, en el lugar donde estás, en el oficio, en la profesión que tienes? ¿Estás buscando honrar a Dios de esa manera? ¿Es esa tu motivación? ¿O solamente estás buscando, decir, bueno, no voy a la iglesia porque en realidad no he visto cambios en mi vida? Tenía un auto y tengo una casa y no ha mejorado nada la cosa. Entonces, ¿qué estás buscando? No estamos buscando beneficios, estamos buscando honrar a Dios, servirlo a Él. Y todo aquel que honra y sirve al Señor no queda sin recompensa. No queda de ninguna manera. El Señor hace una advertencia en esta parábola a los judíos, porque los judíos fueron elegidos por Dios y ellos sentían de cierta forma de que eran un pueblo distinto, un pueblo especial, o sea, son un pueblo especial de todas maneras, pero eso los hacía mirar con menosprecio, con desprecio a las demás naciones. Hermanos, realmente Israel ha sido grandemente bendecido a lo largo de la historia, a pesar de que el diablo, a través de sus instrumentos, ha intentado destruir a esta nación tan pequeña a través de los siglos, ha tratado muchas veces de destruirla, no ha podido, porque el nombre de Dios está sobre ellos. Usted podría hacer un ejercicio y buscar cuántos judíos han recibido premios Nobel. Y se va a encontrar con una sorpresa increíble. La gran mayoría de científicos, de estudiosos, de lo que sea, son de origen judío, aunque tengan nacionalidad de cualquier parte, pero son judíos. Y Dios ha bendecido a ese pueblo, Dios ha recompensado a ese pueblo por ser un pueblo escogido. Pero ellos no deben tomar eso como un elemento de diferencia con el resto de las naciones. Ellos fueron escogidos por Dios para dar testimonio de su palabra, dar testimonio de su salvación, para dar testimonio de su misericordia, para hacerles un pueblo distinto, un pueblo santo. Sin embargo, ellos comenzaron a ver a los gentiles como gente inferior, ¿ya? Y incluso en el comienzo de la iglesia, cuando entraron muchos judíos a la iglesia cristiana, miraban con cierto desprecio a los gentiles. Y ahí la historia del libro de los Hechos nos cuenta poco esos relatos de cómo había esta lucha por establecer igualdad. Entonces, Dios no favorece naciones especialmente, sino aquellos que están obedeciendo su palabra. En el cristianismo no existe el concepto de una raza superior. ¿Ya? No existe, ¿cierto? Pero esta idea que venía de la antigüedad, todos los pueblos se sienten superiores uno a otro. También en la iglesia cristiana a veces hay personas que se sienten superiores a los demás. Y eso no es correcto. No es bíblico, no es una actitud cristiana. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que habrá iglesias más jóvenes que las nuestras
que van a ser más exitosas y más eficaces en la obra del Señor. Y nosotros vamos a decir, pero si nosotros llevamos toda una vida acá y de repente una iglesia, aparece por ahí una iglesia joven, tiene 1 año y está llena de gente y se ve mucho trabajo y mucha actividad y crecimiento. ¿Y qué? ¿El Señor quiere bendecir? Fantástico, maravilloso. No somos distintos ellos de nosotros. Somos todos iguales. Y aun cuando el Señor le dé más fruto a ellos que a nosotros, la recompensa será igual para todos. ¿Ya? Entonces, los que somos más antiguos, tenemos la honra y el reconocimiento de nuestra fidelidad. ¿Cierto? ¿Quién no honra y reconoce a los hermanos antiguos? ¿Cierto? Personas que han pasado por un montón de situaciones y permanecen fieles. ¿Ya? Y ahí está nuestra recompensa. El tener el reconocimiento, el cariño de los hermanos de la iglesia. Entonces, en cuanto al Señor, cada uno va a recibir la misma bienvenida cuando llegue al cielo. La misma bienvenida. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, respecto a los que no están trabajando. No hay nada más trágico, hermanos, que una persona que está desperdiciando su talento. Si usted está en esta iglesia, si ha sido llamado por el Señor, ¿cree que fue llamado por casualidad? De ninguna manera, ¿cierto? Usted fue llamado con propósito. Y ese propósito es servir al Señor. Y así es como nosotros debemos ver nuestra vida. Nosotros debemos sentirnos como ociosos cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos involucrados en algo, ayudando, colaborando dentro de la obra del Señor. Y debemos hacer nuestra labor con la mayor excelencia, no haciendo las cosas con lo que nos sobra, con desánimo, con desaliento, con desgano, todo lo contrario, porque el Señor mira la actitud del corazón. ¿Me entiende? Y el Señor va a recompensar la actitud en lugar de la cantidad. No está mirando, es decir, una persona que una iglesia tiene 1000 personas y otra iglesia tiene 50 personas. Y decir, entonces ellos van a recibir más recompensa. No, Señor. La recompensa es igual para todos. Pero el Señor recompensa la actitud. La actitud es lo importante. Bien. Aquí vamos a ver, aquí en capítulo 20, versículo 4. Versículo 4. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Miren, en este caso, el Señor no estableció un contrato, no dijo, mira, te voy a dar la mitad de un denario, sino que Él dijo, te voy a dar lo que sea justo. Y hermanos, ninguno de nosotros va a recibir recompensa por la cantidad de servicio, sino por el amor con que se hizo ese servicio. ¿Cuál fue la actitud con la que tú prestas servicio dentro de la obra del Señor? Y el Señor está mirando si tú amas lo que haces, si tú realmente estás deseando que las personas sean salvas, que las personas crezcan, que las personas se establezcan. Hermano, hasta un saludo. La Biblia dice que ninguno que te dé un vaso de agua quedará sin recompensa. O sea, Dios se fija hasta en los gestos, porque está viendo la actitud de ese gesto. Y ese gesto es importante de parte del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos a la gente que viene llegando. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Entiendes? Importante. Quizás es solamente un apretón de mano, quizás solamente una palabra de bienvenida, es quizás solamente eso, es algo tan básico, tan pequeño,
pero Dios está mirando la actitud y valora esa actitud. Valora el amor con lo que tú estás haciendo. Estos primeros trabajadores tenían un contrato, pero los demás trabajaban sin saber lo que se les iba a pagar. Ellos no estaban preocupados. Ellos solamente vieron la oportunidad de trabajar. Y dijeron, mira, no tengo idea qué voy a recibir. Porque el padre de familia dijo, les voy a dar lo que sea justo. ¿Cierto? No me dijo, te voy a dar 1, 2, 3, 4, no me dijo nada. Pero yo estoy aquí, contento, haciendo mi mayor esfuerzo para servir, porque quiero trabajar. Y aquí, hermanos, ¿usted quiere trabajar? ¿Usted quiere trabajar? ¿Usted quiere servir? ¿Usted está orando a Dios? Dice, Señor, me gustaría servir, yo quisiera trabajar en tu obra. Yo entiendo, Señor, que hay oportunidad de evangelizar, que hay oportunidad de discipular, Señor, que hay oportunidad de buscar gente en otros lugares. Hay tantas oportunidades que nosotros podemos desarrollar en nuestras vidas con el propósito de servir a nuestro Señor. Hay gente, y usted puede encontrar iglesias que están enfocadas en recibir aquí y ahora los beneficios. Queremos prosperidad, queremos sanidad, queremos bendición, ¿cierto? Y toda su predicación y todo el enfoque de la iglesia está enfocado solamente en recibir, recibir, recibir. Y no podemos decir de que ellos no sean salvos. No podemos decir eso porque solamente Dios sabe. Pero sí podemos decir de que ellos ya tienen su recompensa. Y que probablemente cuando llegan delante del Señor, estos que eran primeros y que a lo mejor tenían iglesias enormes, van a estar en los últimos lugares. Y aquellos que sirvieron sinceramente, con sencillez, a lo mejor en una iglesia pequeña, pero con todo el corazón, sin preocuparse de recibir algo a cambio, se sorprendan cuando el Señor mismo pueda llamarlos a ocupar los primeros lugares. Pedro preguntó, ¿y nosotros qué tendremos? Nosotros que te hemos seguido, que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Nosotros tenemos el gozo de servir a Dios. Nosotros tenemos el beneficio de tener acceso directo al Señor. Nosotros tenemos la bendición de ver la mano de Dios obrando en la vida de mucha gente. Nosotros tenemos la oportunidad de ver a Dios transformando vidas. Todo lo tenemos. Hermano, dice aquí en Mateo capítulo 19, versículo 29, dice, y cualquiera que haya dejado o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, tierras por mi nombre, recibirá, ¿qué dice? 100 veces más. Si uno empieza a contar aquí, no tengo 100 hermanos y tampoco tengo 100 hermanas, ¿cierto? Porque la obra del Señor no tiene que ver solo con este lugar. La obra del Señor tiene que ver con todo el tiempo que ha pasado y con todas las iglesias que existen alrededor del mundo. Tenemos miles, millones, podemos decir, de hermanos. Y no solamente en este tiempo presente, sino gente valiosa, poderosa, que ha vivido en el pasado y que también son nuestros hermanos. A lo mejor usted se siente orgulloso cuando su hermano es más grande y le puede pegar a todo el mundo, ¿cierto? ¿No se va a sentir orgulloso de ser hermano de alguien que ha hecho grandes cosas por el Señor? Ser hermano de Pablo, ser hermano de todos aquellos que han sido grandes líderes a través de la historia. Usted se va a poder acercar y abrazar a esa persona y decir, no, nunca te vi,
pero sé que eres mi hermano. Y qué orgullo siento de tu labor, qué satisfacción siento de lo que tú hiciste. El que solo pensó en servir, ser útil, bendecir a otros, tendrá un lugar de privilegio porque su objetivo no fue la recompensa, sino la emoción y la dignidad de trabajar y servir al Rey. Así que muchos primeros serán postreros y muchos postreros van a ser primeros. Ahora, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué motivación tienes? Tú estás hoy día acá, ¿y cuál es tu motivación? ¿Por qué vienes? ¿Para recibir algo? ¿O para dar algo? ¿No quisieras ser parte de algo mucho más grande, incluso que tu vida? Que ni siquiera tu vida lo puede limitar, porque es más grande, incluye la obra de Dios a través de toda la historia. ¿Estás trabajando, hermano? ¿O estás ocioso? ¿Eres de los que está ahí esperando que alguien le diga, hermano, ¿tú podrías ayudarnos a trabajar en esto? ¿O eres alguien que está buscando servir? ¿Por qué muchas veces nos involucramos en tantos pecados? ¿Cómo dice? Hay un dicho por ahí que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Una persona ociosa dentro de la obra del Señor va a ser una persona llena de pecados. Pero en la medida que nosotros estamos involucrados en servir, en ayudar, en discipular, en evangelizar, en trabajar con los niños, en ayudar en las actividades, en preparar, en adornar. Es decir, no me gusta ese adorno que hicieron. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo mejor. ¿Cierto? Hay gente aquí capaz de hacer cosas mejores. Pero son ociosos. Están conformes con no hacer nada, esperando que el día termine. Y qué triste eso. Porque fuiste llamado para servir. ¿Están esperando a ser llamado o entendiste que desde el principio el Señor te llamó por eso? Dice aquí en versículo 16, capítulo 20, versículo 16, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, ¿cierto? Todos hemos sido llamados, pero pocos o más pocos escogidos. ¿Y por qué son pocos escogidos? Es por la actitud de su corazón. ¿De cuáles eres tú? ¿De los solamente llamados o eres de los escogidos? De los que estás sirviendo de corazón. Eso es lo que debiéramos buscar el día de hoy. Vamos a orar.